Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Buenos días, iglesia. Les mando un saludo de Michigan. Un saludo de Michigan. Hola queridos hermanos, en nombre de la familia Conde Jinete queremos enviarles muchos saludos y un fuerte y caluroso abrazo, deseando que nuestro Señor Jesucristo los siga llenando de fortaleza, paz y tranquilidad en estos momentos, deseando vernos muy pronto para poder seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, bendiciones, abrazos para todos, los queremos mucho. Para todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana, un saludo de parte de Nidia y de Juan Carlos en este Día del Señor, que Dios les bendiga. Familia, en este día le doy gracias a Dios por la vida primeramente de mi hijo, de Samuelito, aquí presente, también de mi esposa, por su salud y también por mi vida. Dios los bendiga. Hola querida Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, les habla José Salcedo, desde aquí desde la ciudad de Bogotá, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Buenas tardes mis queridos hermanos, un caluroso saludo de su hermana Rocío desde México. Me es grato saber de ustedes, cómo está mi amada iglesia. Y le mando muchas bendiciones. Buenos días, un saludo cortico para todos los hermanos en Cristo. Desearles muchas felicitaciones por tan linda que quedó la iglesia. Espero verla personalmente muy pronto y decirles que aquí toda la familia Peña Zúñiga se encuentra bien, gracias a Dios, de salud, porque todos estamos quedándonos en casita. Gracias, saludos para todos, hermanos. Besos. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias a Dios, y espero con ansia el día que los pueda volver a ver. Dios los bendiga. Hermanos, estoy muy agradecida por todas las bendiciones que ustedes han hecho en los cultos y todas las peticiones que han regado para mi salud. Se pido pues ahora que vivamos siempre acordándonos que estamos juntos. Amén. Buenas tardes, hermano. Soy Celia Villafañe, de Portillo. He sido aquí una hermana con todos mis amigos y hermanos que somos. Gracias a Dios por haberme tenido ese cuerpo vivo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí.
tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Todos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Bendiciones, amada iglesia, en este día especial que el Señor nos regala para poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. El día de hoy vamos a iniciar un tema importantísimo, un tema fundamental para nuestra fe como cristianos, y es el tema de la gracia. Muchos me han preguntado, me han pedido en muchos otros espacios de nuestra iglesia empezar a hablar acerca del tema de la gracia. Y para nosotros como iglesia reformada, el tema de la gracia es fundamental, es columna vertebral de la fe y de nuestra identidad como seguidores de Cristo en el mundo. Vamos
vamos a estar haciendo diversas predicaciones acerca de este tema, y hoy tenemos el privilegio, tanto tú como yo y todos los que se conectan con nosotros a esta hora, de iniciar este tema. Así que te pido que no te despegues, que no te pierdas los próximos sermones, en que vamos a estar haciendo toda una serie completa acerca del tema de la gracia, porque es por la gracia de Dios que hoy podemos estar aquí. Inclina tu rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, gracias, porque tú nos has permitido estar conectados desde nuestros hogares en la mañana de hoy, y porque permite, Señor, a través de tu gracia inmerecida, a través de tu amor y tu misericordia, que hoy podamos unirnos como iglesia alrededor del mundo. Permite, Señor, que seamos conscientes de ese gran amor que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, y que la gracia tuya esté siempre acompañándonos. En Cristo Jesús. Amén. Hoy me levanté pensando en qué podíamos decir acerca de la gracia, o cómo podíamos empezar a hablar acerca del tema de la gracia. Para todos nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que el tema de la gracia es fundamental, y lo definimos, muchos lo definen de la siguiente manera: gracia como don gratuito o como un regalo inmerecido. Muchas son las voces que hemos escuchado al respecto de esto. Y sí, es cierto, hablar de gracia es hablar de un don inmerecido. Hablar de gracia es hablar de un regalo que Dios nos ha dado de manera gratuita. Esto quiere decir que no hemos tenido que pagar absolutamente nada, que no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo para recibir ese regalo. Toda la vida del cristiano está marcada dentro de lo que nosotros conocemos como la gracia de Dios. Y para poder empezar a hablar de ella, quiero referirme hoy simplemente a un texto de la Biblia que les quiero invitar a que leamos. Está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este texto que hoy nos trae la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, el versículo 3 en adelante, es uno de los textos más hermosos para hablar acerca de la gracia de Dios. Y hoy simplemente me voy a referir a este texto, ya que vamos a estar estudiando la gracia en los siguientes sermones, y vamos a profundizar mucho más en otros conceptos que trae este tema tan importante para nuestra fe. Hoy, solamente en este capítulo, podemos notar dos cosas fundamentales que nos pueden empezar a nosotros a ubicar en el tema de la gracia. Lo primero es comprender que la gracia empieza con el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor, el reconocimiento de Dios como aquel que tiene un plan para la humanidad. Si tú ves tranquilamente el versículo 3 en adelante, va a decir: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir, esto es una especie de doxología, y quiere hablarnos
de que la gracia comienza reconociendo que Dios tiene un plan, reconociendo que Dios tiene un propósito para la humanidad, un propósito para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de gracia, no solamente estamos hablando, como les mencionaba ahorita, de algo que es gratuito, de un don inmerecido por parte de Dios, del amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando en primer lugar de que hay un plan que ha sido orquestado por Dios para beneficio de la humanidad. Hablar de gracia es reconocer que Dios tiene un propósito para nosotros. Muchos de nosotros en la vida cristiana a veces carecemos de sentido cuando estamos pasando por momentos difíciles. Momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora con la iglesia, en los cuales estamos aislados, que no podemos reunirnos, que no podemos celebrar juntos, que no podemos ver a nuestros seres queridos porque le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a contagiarnos de eso que mata los cuerpos. Y cuando perdemos sentido en nuestra vida, sea por la razón que sea por el momento que estemos atravesando, cuando vamos perdiendo el sentido y la esperanza en nuestra vida, se levanta la voz de Dios para decirnos: no te preocupes, yo tengo un plan para tu vida. Y cuando nosotros reconocemos ese plan de Dios, es ahí donde comienza a dar sentido a nuestra vida la fe que llevamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros reconocemos que Dios tiene un propósito para con cada uno de aquellos que le creemos, que le amamos, es ahí donde la gracia comienza. No podemos hablar de gracia sin mencionar el plan de Dios. No podemos hablar de gracia sin mencionar el propósito de Dios. Hablar entonces de la gracia es en primer lugar reconocer, como bien lo decía Pablo aquí en los primeros versículos de este capítulo de la carta a los Efesios, reconocer que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Hablar de la gracia es reconocer que estamos en la mano de Dios. Hablar de la gracia es entender que nuestra vida tiene sentido, y tiene sentido porque Dios ha hecho un plan para nosotros, porque Dios ha trazado un plan para la humanidad, porque Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. En este tiempo en el cual nosotros estamos pasando por momentos difíciles como humanidad, hoy es mucho más necesario que nunca levantar la voz y decir: Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene algo para nosotros. Y ese propósito y ese plan está contenido en la gracia. Es importante, hermano y hermana, que en la comprensión, en el entendimiento de lo que es ese plan de Dios, ese propósito de Dios, como lo menciona Pablo, que podamos ver que no es un propósito cualquiera, que la gracia de Dios tiene objetivos muy específicos para la vida de cada uno de nosotros, que la gracia de Dios tiene como meta salvarnos, hacer que nuestra vida tenga todo el sentido en Dios, y que toda la confianza y todo lo que nosotros somos esté en sus manos. Veamos con detenimiento un poquito más en los versículos siguientes cuál es ese propósito que Dios se ha trazado en ese plan. Si bien estamos viendo que Pablo nos menciona que Dios tiene un plan y que debemos reconocer ese plan de Dios, ese plan de Dios tiene un propósito para nosotros. Hablar de la gracia de Dios es hablar de ese plan de Dios, es reconocer ese plan que Dios tiene y reconocer ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pablo lo va a mencionar en los versículos siguientes. Hay una primera parte que nos menciona cuál es ese propósito de Dios para nosotros y qué tiene ese propósito de Dios para nosotros. Aquí en el texto de Efesios habíamos leído
hasta el versículo 4, donde dice que ese plan que Dios tiene para nosotros es tan bueno que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo y nos ha escogido para que seamos santos, sin mancha, delante de Él. Dice el versículo 7, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si tú y yo queremos saber cuál es el propósito de Dios, si tú y yo queremos saber cuando hablamos de gracia, cuál es el propósito que Dios tiene con la humanidad, lo primero que debemos tener en cuenta es que ese propósito de Dios en su gracia para nosotros es un propósito de amor. Dios nos ha predestinado en amor habiéndonos predestinado, habiéndonos escogido antes de la fundación del mundo. Hay un propósito de parte de Dios, pero sí, ese propósito es primeramente un propósito de amor. Si hablamos de gracia, debemos hablar de amor, porque el amor es Dios mismo, y el amor es lo que mueve el accionar de Dios en el mundo. El amor es lo que ha hecho que Él decida por cada uno de nosotros y que decida salvarnos y que decida tener una relación contigo y conmigo y que decida tener un cuidado y que decida darle esperanza, vida a toda la creación. El amor es lo que mueve la gracia de Dios. Y este propósito que Dios se ha trazado con nosotros en su gracia es un propósito el cual hoy podemos decir todos y cada uno de nosotros es un propósito de amor. Y nos va a decir que en amor nos ha predestinado en Cristo Jesús. Y si tú y yo queremos resumir el ministerio de Jesús, y si tú y yo queremos resumir quién es Jesús para la humanidad, no hay otra palabra mejor que la palabra amor. Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros en amor. Nos amó tanto que fue capaz de entregarse en la cruz del Calvario. Y Dios Padre nos ha amado tanto que fue capaz de dar su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna. Si queremos hablar de la gracia, de ese propósito de Dios para la humanidad, de ese plan que Dios tiene para la humanidad, tenemos que hablar primeramente de que esa gracia es en amor. El propósito que Dios se ha trazado en su gracia para con nosotros es primeramente un propósito de amor. En un mundo que odia, en un mundo que lastima, en un mundo que violenta, en un mundo que es injusto, en un mundo donde la otra persona ya no nos importa, en un mundo donde acabamos y destruimos al otro y a la misma creación, en un mundo donde parece que el amor se hubiese perdido, la gracia de Dios se levanta diciéndonos que hay un propósito de Dios para nosotros y un propósito en amor. Es en amor donde nosotros podemos entender la profundidad de la gracia de Dios. Juan Calvino decía tranquilamente en uno de sus escritos que ciertamente el conocimiento de Dios dependerá del conocimiento que el ser humano tenga de sí mismo. Estoy parafraseando la primera línea de la institución de la religión cristiana, el libro cumbre de la teología calvinista y de la teología cristiana protestante en general. Y no se equivocaba Calvino cuando decía que ciertamente conoceremos a Dios en la medida que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Porque es solamente en la medida en que tú y yo nos damos cuenta quiénes somos, lo malo que somos, lo injustos que somos, lo insensibles que somos. Solo en la medida en que vamos descubriendo nuestra más profunda oscuridad, vamos a darnos cuenta
la dimensión del amor que Dios tiene con nosotros. Hablar de gracia es hablar de ese propósito en el cual Dios, incluso conociéndonos, incluso sabiendo cómo somos, incluso sabiendo que somos injustos, que no le buscamos, que estamos de continuo pensando el mal, que somos insensibles frente al dolor del otro, que destruimos la creación y destruimos a nuestros semejantes de manera tan fácil, incluso siendo nosotros de esa manera, incluso siendo tan frágiles, tan pequeños, Dios ha decidido amarnos, y por su gracia es que hoy estamos aquí. Ese plan de Dios, ese propósito eterno, ese propósito maravilloso de Dios del cual nos habla Pablo, empieza a materializarse en el amor. El amor que se nos ha manifestado en Cristo, el amor que nos sostiene, el amor que hoy hace que tú y yo estemos al frente de una pantalla, escuchando la palabra de aquel que nos amó primero. Hablar de gracia es hablar en primer lugar del amor, de ese amor en el cual Dios nos ha escogido. Pero también hay que decir que ese propósito de Dios, que ese plan de la gracia de Dios para nosotros no solamente es un plan de amor, sino que es un plan incondicional. Cuando tú y yo leemos en amor, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ojo, hermano y hermana, muchos de nosotros creemos que tenemos que ganarnos el cielo con esfuerzos, que tenemos que ganarnos la vida eterna, peleando, batallando, luchando. Y resulta que lo que el texto bíblico nos está enseñando hoy es que la gracia de Dios no depende de mi esfuerzo, sino que en primer lugar depende del amor. Pero que también esa gracia de Dios es una gracia incondicional. Es un plan de Dios que se manifiesta en amor y se manifiesta de manera incondicional. La frase que Pablo le escribe a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es hermosa cuando dice que nos escogió como hijos suyos en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y a veces pasamos de largo por este tema. Y esto lo que quiere decir es que Dios incondicionalmente, o sea, sin condiciones, nos ha escogido. Pablo dice, por el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que no hay absolutamente nada que haya movido a Dios a que nos amara, sino que Él incondicionalmente, por su propia voluntad, por el puro afecto de su voluntad, quiso amarnos, quiso escogernos, quiso trazar un plan desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. A veces nosotros en nuestra vida la vivimos de tal manera que queremos depender de lo que los demás hagan. Yo amo si me aman, yo respeto si me respetan, yo doy si me dan, yo espero si me esperan. Y actuamos de una manera desgraciada, déjenme decirlo de esta forma, de una manera sin gracia. Nos volvemos unos desgraciados porque actuamos siempre esperando la respuesta de los demás, esperando siempre que haya una retribución total. Y la gracia de Dios y el plan de Dios en su gracia para nosotros es un plan que nos ha llenado de amor, porque es un propósito de Dios
que se manifiesta en el amor, pero en un amor incondicional, en un amor que no depende de lo que nosotros le podamos retribuir, porque ciertamente no podemos ninguno de nosotros, por mucho que nos esforcemos, retribuir el grande amor que Dios nos ha dado. Hablar de gracia es hablar entonces de una vida en la cual hemos recibido tanto sin merecerlo, que también nosotros podemos dar tanto sin que nos lo devuelva. Dios nos ha escogido por el puro afecto de su voluntad, sin que hubiese algún mérito en nosotros. Eso es hablar de gracia. Hablar de la gracia de Dios es hablar de ese plan que de antes de la fundación del mundo Dios ha trazado para nosotros. Un plan que se manifiesta en el amor que vemos reflejado en la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros, y que se manifiesta en la incondicionalidad, un amor que se nos es dado sin condiciones, solo porque Dios así lo ha querido. Hablar de gracia es hablar entonces de amar, y de amar sin condiciones. Pero hay una tercera parte que quiero tocar frente a este propósito de la gracia de Dios para nuestra vida. Y es que Pablo continúa escribiendo, versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Así termina el versículo 5. Comienza el versículo 6 diciendo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira que el propósito de Dios no es simplemente amarnos, y no es simplemente amarnos incondicionalmente, sino que Dios nos ha amado incondicionalmente para alabanza de la gracia y de la gloria de Dios en nuestra vida. Nuestra vida, hermano y hermana, tiene sentido. Lo que Dios ha querido trazar para nosotros tiene sentido. Hay una meta, hay un propósito que se nos ha manifestado en amor, un propósito que se nos ha manifestado en incondicionalidad, y un propósito que lo que quiere que nosotros hagamos es alabar el nombre de aquel que por su gracia nos ha amado. A veces sentimos que nuestra vida carece de metas, de proyectos, y pensamos que de pronto los proyectos que nos tenemos que poner son tan grandes que quizás no los vamos a alcanzar. Algunos otros estamos metidos en proyectos que ni siquiera hemos empezado y ya estamos cansados a mitad de camino, y sentimos que no podemos continuar. Sentimos que nuestra vida pierde todo el sabor, toda la esencia. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, se levanta esa gracia diciéndonos que sí, que nuestra vida sí tiene sentido. Y que tiene sentido porque Dios ha trazado un plan, porque Dios tiene un propósito para nosotros, un propósito que se ha manifestado en el amor incondicional, para que tú y yo alabemos su nombre. A veces sentimos que nuestra vida entonces va careciendo de oportunidades, de importancia. Pues hoy podemos decir, hermano y hermana, que hay un proyecto, que hay un propósito para nuestra vida que sí podemos cumplir, y que no hay necesidad de llenarnos de metas inalcanzables, ni de trazarnos planes que de pronto no tienen ni metodología ni tienen final. Hay un plan para nuestras vidas que podemos cumplir hoy, tú y yo, donde quiera que estemos, y es alabar el nombre de nuestro Dios. Estamos en una instancia, en un momento de la historia humana donde no podemos hacer lo que normalmente hacíamos.
Estamos en un momento donde no podemos salir a trabajar, muchos de nosotros. Estamos en un momento donde no podemos salir a relacionarnos con los demás. Estamos atravesando por una etapa en la cual muchas de las cosas que hacíamos y que le daban sentido a lo que somos ya no podemos hacerlas. Muchos estamos desesperados en medio de nuestros hogares, en medio del aislamiento social, en medio de la crisis económica, en medio del miedo a contagiarnos. Y quizás no podamos hacer mucho de lo que hacíamos antes. Quizás no podamos salir. Quizás no podamos visitar a quienes queremos visitar. Quizás no podamos ir a trabajar. Quizás no podamos celebrar como lo hacíamos antes. Hoy no podemos reunirnos en este hermoso templo como lo hacíamos antes. Pero es que el propósito de Dios en su gracia no era ese. El verdadero propósito de Dios en su gracia era que le alabáramos, que alabáramos su nombre para alabanza de su gloria. Y eso lo podemos hacer allá en tu casa, sin salir del lugar en donde estás, sin tener que ir a trabajar, sin tener que desplazarte a ningún lugar. Podemos alabar el nombre de nuestro Dios desde donde estamos y así cumplir ese propósito de Dios que en su gracia nos ha manifestado en amor, en incondicionalidad y en alabanza de su nombre. Hermano y hermana, hablar de la gracia de Dios hoy es más necesario que nunca. Hoy donde se levantan tantas voces de odio, de violencia, tantas voces de exclusión, tantas voces de temor, hoy es indispensable decir que el plan de Dios en su gracia para nosotros es un plan de amor, un plan de gratitud. Hoy, cuando muchos no tienen nada que ofrecer, podemos tú y yo levantarnos, cumpliendo el propósito de la gracia de Dios en nuestra vida, levantarnos en gratitud y dar de lo mucho que hemos recibido. Hoy, cuando muchos pierden la esperanza, podemos levantarnos tú y yo en el propósito de la gracia de Dios y devolverle la esperanza a alguien que ya no la tiene, así como Dios nos la devolvió a nosotros en un momento de nuestra vida cuando sentíamos que lo perdíamos todo. Hoy, un momento donde muchos están esperando que lo que hicieron antes se les sea retribuido, tú y yo podemos levantarnos y hacer algo por ellos sin necesidad de recibir algo a cambio. Porque la gracia de Dios es amor, porque la gracia de Dios es incondicionalidad, porque la gracia de Dios es alabanza de su nombre. Hoy podemos, así no estemos en el templo, alabar y bendecir su nombre. Hoy, iglesia, es un llamado a que vivamos la gracia de Dios, reconociendo que esa gracia de Dios tiene un proyecto para nosotros, un proyecto que se cumple en amor, en incondicionalidad y en alabanza de su nombre. Que podamos empezar a entender la gracia de Dios como ese amor profundo, esa incondicionalidad y esa alabanza de su nombre que nos debe mover a amarnos, que nos debe mover a ser incondicionales con los demás, que nos debe mover, a pesar de las circunstancias, a alabar y bendecir su nombre. Que sea la gracia de Dios el motor de nuestras vidas, que sea en su gracia que podamos amar en estos momentos en que el mundo necesita tanto amor, que sea en su gracia que podamos nosotros ser incondicionales, dar de todo lo que tenemos en estos momentos que tantos lo necesitan. Que sea en su gracia que podamos nosotros, a pesar de las limitantes que tenemos ahora, alabar y bendecir su nombre. Y que podamos decir
que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga.